Le voy a dar la bienvenida ahora a el profesor Antonio de la Cruz. El profesor Antonio de la Cruz es el presidente de Inter-American Trends. Hola, profesor. ¿Cómo estás, Carla? Un placer verte de nuevo. Igual, gracias por atendernos. Hoy quiero hablar de Borrell, porque aquí hay un montón de aspectos que merece la pena analizar. Uno, el Financial Times saca un informe y dice que ya le había advertido, sus colegas le habían advertido a Borrell que ir a Venezuela a ser parte, así sea como testigos, observadores, de ese proceso el 21 de noviembre era legitimar a Maduro. Parece esto más un capricho de Borrell, ¿no? Quiero saber cómo lo evalúa usted. El informe señala que no hay las suficientes condiciones para hacer una buena actividad del ejercicio del voto en Venezuela. Y Borrell, en ese momento, que es en julio, no lo comparte según el Financial Times, y él lo que hace básicamente es que negocia directamente con el régimen para conseguir algunas condiciones, y una de ellas es que le permiten ser observador y no ve acompañante, que es generalmente lo que consigue los observadores que van, Profesor, todas las pero misiones que van a perdona que te Venezuela. interrumpa. Entonces, esto no es, cuando él habla de la misión de la Unión Europea, no es una misión de la Unión Europea, es la misión de Borrell. Recuérdate que él lleva la cachucha de ser el representante del alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Sí, Europea. exacto. Y eso él lo comparte con la presidenta de la Comisión Europea, que es su jefe. Y entonces, en ese sentido, él tiene ese aval. Eso es como que hoy Jorge Rodríguez está en México representando al gobierno de Maduro, no es él solo. O sea, él tiene una representación, ahí sí tiene una representación. Lo que pasa es que él tiene un peso específico y él lo usa en ese sentido para enviar esta comisión a Venezuela. Pero entonces, ¿quiénes le dijeron que no debía ir porque lo legitimaba? Y me imagino Los que... que los que le dijeron que no iban a ir es la gente que trabaja con él, que mandó a ver si se podía. No están por encima de él, son gente Claro, que depende de él. claro, claro. Es decir, yo envío a un grupo de trabajo que funciona en mi oficina y les digo, vayan ustedes, evalúen, y ellos llegaron y le dijeron, no, no debes ir porque lo vas a legitimar. Y él de todas maneras quiso ir. Él dice, bueno, yo soy el jefe, yo decido, déjame negociar con el régimen, a ver qué puedo lograr, y él considera que lo que logró, y es lo que dice él en ese acto que hay en Madrid, donde le cayeron a plomo y a golpes el régimen, donde él dice que él más bien cuando va a Venezuela es una garantía para la oposición, cuando dice una mayor garantía, ¿no? Y es cuando él dice que porque vayan los observadores, no quiere decir que está legitimando a Maduro, sino que va a ser el informe de esa observación el que lo puede validar. Y dice además, vamos a ver cómo actúa. Él lo ve después porque él hace una respuesta hoy en F a eso que sacó el Financial Times. Él dice que él lo ve como el árbitro que está allí y que va a ver cómo se va a desarrollar el juego, y que al final él emitirá un informe preliminar, un informe final a la vuelta de unos Claro, 2 o 3 pero ¿para meses. quién está jugando Borrell? ¿Qué gana Borrell? Borrell lo que está buscando, y lo dice también, eso es importante, que al ver que participan en estas elecciones todos los partidos de la oposición, y dice una palabra muy interesante, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, él no habla ni siquiera de G4, sino que él dice los que son del interinato están participando. Yo creo que se abre una oportunidad que tenemos que tomarla, porque es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición venezolana. Lo que dice, se abre una oportunidad y debemos darle el apoyo, porque está todo el espectro de la oposición, excepto Sí, María profe. Corina. Eso es lo que dice, argumenta públicamente, pero ¿cuál es la verdad detrás de Borrell? ¿Para quién juega Borrell? Borrell tenemos que verlo primero, que es un socialista catalán, ¿verdad? Eso es importante observarlo. Tú que tienes familia española sabes cómo son los catalanes. Son anarquistas, son gente que tiene criterio de independentista, son gente con una posición. Yo que más que, y él, el que nombra para esa comisión sea liderizada
nombra a una portuguesa socialista, Isabel Santo, es la que lideriza esa comisión. Una persona vinculada al expresidente José Sócrates, ex primer ministro, perdón, de Portugal, que estaba encausado por casos de corrupción asociados a Hugo Chávez. Entonces, si nosotros vemos esa composición, podemos decir que hay una comisión que tiene como cargados los dados a favor del equipo oficial. Voy a hacer una pausa, me quedo ahí con esa reflexión, regreso con Antonio de la Cruz en unos segundos nada más. Sigo con el profesor Antonio de la Cruz, es presidente de Inter-American Trends. Ahora, el asunto está en que Borrell recibe el ataque del régimen por esto que dice que a él le corresponde decidir si Maduro es legítimo o no, y que en todo caso él va a respaldar a la oposición en este proceso, va a acompañar a la disidencia, pero cuando le responde Jorge Rodríguez, le dice anciano y otras cosas más, hasta el CNE también le dice que no se meta, que está interfiriendo en asuntos internos. Él hoy dice que es Leopoldo López y otro líder opositor los que están impidiendo la llegada de la misión de Europa, pero al régimen no lo toca ni por casualidad, no los enfrenta ni por casualidad. Cierto. Él enfoca que lo que salió en el Financial Times está provocado él señala, como tú lo dices, por Leopoldo López y por Guaidó y por los representantes asociados en el Parlamento, que me imagino que se está refiriendo al papá de Leopoldo, que es miembro del Parlamento Europeo. Y entonces, en ese sentido, él enfoca que hay una búsqueda por ahí para que no vaya a Venezuela. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que observar que aquí la decisión va a estar en ese informe, no es él, sino el informe que ellos van a presentar, porque si ese informe valida, aunque hubo condiciones mínimas de una elección libre, justa, democrática, Maduro gana. ¿Okay? El partido, si lo queremos ver como partido, es él como algo. Y Borrell no va a permitir que Maduro pierda, ni siquiera ante la opinión pública, ¿no? Y Maduro se va hasta el 24 con eso. Si Borrell en ese momento, porque a veces ocurren algunos milagros, ¿verdad?, y sucede de que él ve que es un gran abuso y el informe señala de que no hubo unas condiciones mínimas, ahí Maduro pierde. ¿Por qué pierde? Porque Maduro lo que necesita básicamente, Carlos, es ese informe para venir aquí a Estados Unidos y decir, hay posibilidades de resolver la situación, yo necesito que me liberen, que me flexibilicen las sanciones económicas, que es lo que lo tiene en él cada vez más preocupado. Si bien es cierto, no se ha logrado el quiebre, pero cada vez es más difícil, sobre todo cuando el barril de petróleo está en $80. Él está desesperado por tener esa opción, porque él podría, con una flexibilización de las sanciones, de mejorar las condiciones con ingresos lícitos al país por las exportaciones petroleras. Entonces, ahí es donde está. Y el escenario que podría ocurrir, si ese fuese el milagro, es el típico que pasó en Bolivia con la OEA, cuando Luis Almagro va a Bolivia a hacer el acuerdo de nombrando entendimiento. Todos nos pusimos muy bravos porque pensamos que iba a validar a Evo Morales. Es más, una amistad de muchos años se acabó entre Tuto Quiroga y Luis Almagro por ello, porque lo acusó y lo ofendió y se pelearon. Y a la final fue la OEA la que logra, por una buena observación que ocurrió, la que saca a Evo del poder. Si eso se diese en Venezuela, no vas a sacar a Maduro, pero vas a lograr que no se flexibilicen las sanciones y que continúe el interinato en el 2022, porque no va a haber otra opción. Voy a hablar de ese punto. Yo la verdad que no tengo ninguna expectativa con Borrell, creo que más bien hasta conviene que no vaya, pero bueno, quizás yo me puedo equivocar, ¿no? Pero ese antecedente de la OEA es muy bueno, profe, muy bueno para tomarlo en cuenta, para ampliar un poco el pensamiento, ¿no? Pero quiero hacer una referencia tuya, me quedan unos minutos nada más. Quiero justo hablar del interinato, porque algunos dicen que Guaidó está atrapado. ¿Atrapado en qué sentido? En que él quisiera presionar más en el tema de monómeros, exponer más, por ejemplo, Acción Democrática, Primero Justicia, que no quieren terminar de barrer con esos gerentes y con la directiva, y que si no se termina de deslastrar del G4 es porque depende del G4 justo para que voten por él, para permanecer en el gobierno interino, en la presidencia de la Asamblea Nacional,
Y esto es importante por Guaidó, por un tema personal de querer mantener un cargo. No, es importante porque Inglaterra ya nos ha dicho que si no hay un interinato, le tienen que entregar el oro a Maduro. Esa circunstancia que es como entre la espada y la pared ahora, ¿no? Guaidó es la legitimidad del gobierno interinato, la legitimidad internacional, es lo que tiene. Si él desaparece esa legitimidad, los activos pasan al régimen de Maduro, porque los jueces son los que lo van a entregar. ¿Okay? Cuando pidan a cada uno de los gobiernos donde están, dicen no es, y por lo tanto el que es representante es Maduro, y por lo tanto pasan a él. Segundo, él está entrampado, como lo señalas tú, porque él depende de una comisión delegada que es la que sostiene el funcionamiento de la Asamblea y es la que sigue, y ahí están representados esos partidos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia fundamentalmente. Y si esa fracción se divide y hay ruptura ahí, no tiene sostén legal Guaidó desde el punto de vista de la delegada. Entonces, en ese sentido, él no le da una patada y por eso, igual que hizo tu invitado anterior, uno lo que tiene que invitar a Borges es a que renuncie, que libere ese puesto, que no, porque ¿qué es lo que quiere él? Vótame para generar un conflicto interno con PJ y PJ en la delegada no te va a apoyar y por lo tanto no vas a tener los votos nuestros y por lo tanto vas a tener un cuestionamiento muy fuerte y no vas a hacer posible un presidente interino. Esa es la jugada que tiene detrás Borges. Por eso él no renuncia y es lo que debería hacer si quiere por el país hacer algo, es renunciar en este momento a ser el encargado de las relaciones exteriores del interino. Profesor, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Regreso y voy a hablar con el comisionado de los derechos humanos porque ya hubo un pronunciamiento de las Naciones Unidas con respecto al caso de Baduel. Piden que haya una investigación independiente. Voy a regresar con eso en unos segundos nada más.